Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos la bendición de estar aquí y la gran bendición de poder adorar su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, que nos permites adorarte y bendecir tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo. Permite ahora, Señor, que podamos compartir tu palabra y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. No mi mente ni mi voluntad, sino su voluntad, su palabra hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares, Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Mire, voy a leer del versículo 5 al 7. Y yo puse como tema a este pequeño pensamiento: sumar, no restar. Así, sumar, no restar. Y dice la palabra del Señor así en el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia. Yo estaba compartiendo el domingo en Tierra Blanca y yo decía en cuanto a cuándo fue la última vez cuando usted se afligió. ¿Cuándo fue la última vez que usted se afligió? ¿Y cuándo fue la última vez que usted hizo algo con diligencia? Perdón, que esto le importaba a usted mucho. Por ejemplo, hablarle a un familiar por teléfono. O bueno, ahora es mandarle mensaje, ¿no? Ahora ya no se habla tanto por teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo diligentemente? Mi esposa y yo compartíamos, creo que a la hora de la comida, y estábamos hablando de cómo vamos en nuestra lectura de la Biblia. Y ella me dijo que ella está ahora con los evangelios, leyendo los 4 evangelios en un mes, en el sistema de lectura que yo le di. O sea, usted lee, por ejemplo, Mateo 1, el día 1, y Marcos 1, Lucas 1 y San Juan 1. El día 2, así, hasta el día 16. ¿Por qué hasta el día 16? Porque Marcos ya no tiene 17. Entonces usted el día 17 vuelve a leer Marcos 1. Pero usted se pasa los 30 días leyendo los evangelios. Donde lee menos es en Mateo, ¿verdad? O sea, repite menos, porque llega hasta el capítulo 28, el día 29 vuelve a leer el capítulo 1, porque recuerde que el evangelio es la buena noticia que el reino de Dios ha venido a nosotros. Diga: Jesucristo es el reino de Dios. O sea, donde está Cristo está el reino de Dios. Si el reino de Dios está en nuestro corazón, ahí está el reino. Si Jesús está en nuestro corazón, el reino de Dios está. Si Jesús está en nuestro hogar, el reino de Dios. Si Jesús está en nuestro negocio, en nuestro trabajo, el reino de Dios ha llegado. A donde llega Jesucristo. Por eso el reiterar, leer los evangelios. Bueno, después yo estoy leyendo ahora todo el Nuevo Testamento en el mes. Estoy leyendo 3 capítulos de los evangelios, 3 capítulos comenzando en Hechos y 3 capítulos comenzando en Colosenses. Y ahora en este mes de junio he añadido Salmos. Y mi esposa así como que me decía, bueno, es que yo le decía, bueno, hay que ver un detalle. Yo desde niño, yo vengo escuchando, yo soy hijo de pastor, yo de niño he leído la Biblia y esta es una ventaja. ¿Sí me explico, hermano? Es como, por ejemplo,
yo no sé nada del trabajo de Alexis en cuanto a sacar una radiografía, los aparatos, los lúmenes, las luxes, pero él sabe más y aunque yo quiera aprender ahora, pues me va a costar mucho. Pero usted debe hacerlo diligentemente, usted tiene que poner esfuerzo, usted tiene que poner empeño. ¿Cómo de que no se va a poder? Sí se va a poder. En el nombre de Cristo, hermano, sí se va a poder. Usted tiene que llenar su vida de la palabra de Dios, llenar su corazón. Dice el apóstol Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, el apóstol Pablo da por sentado que lo primero que debe tener un cristiano es fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que Él escucha nuestros cantos? Amén, yo lo creo. ¿Usted cree que Él nos habla a través de su palabra? Amén, yo lo creo. ¿Usted ha visto al Señor Jesús físicamente? No, pero yo le creo. El Señor le dijo a un discípulo que no lo había visto y no había creído: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, lo que no hemos visto, pero podemos de una y de otra y de otra. Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú no ves el viento, pero sabes que existe. Nosotros no vemos a Cristo, no vemos a Dios Padre, no vemos al Espíritu Santo, pero sabemos que ellos existen. Es un solo Dios en tres personas. Y dice el apóstol Pedro: a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento. Pero yo quisiera que nosotros hiciéramos nuestra paráfrasis y que con diligencia aumentemos nuestra fe. ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por oír. Y oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, mire, yo le voy a decir algo. Usted puede ser un cristiano de mucho tiempo, con muchos temores, que usted ya no debería de tener. Lo voy a repetir: usted puede ser un cristiano con mucho tiempo, con muchos temores, que usted ya no debería de tener. ¿Por qué los tiene? Porque usted no ha tratado de fortalecer su fe. ¿Y por qué no ha tratado? Por ejemplo, hermano, ahora con la pandemia, que no nos podíamos reunir, entonces muchos dejamos de reunirnos y muchos dijeron: bueno, esto va a debilitar mi fe. No, porque tenemos la palabra de Dios y nosotros podemos alimentarnos. El Señor Jesús dijo: no solo de pan, repita, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es una teofanía. Dios es espíritu, Dios no tiene boca, pero dice la Biblia que el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. Claro que Él nos ve, nos escucha, nos habla, y es importante que Él nos hable. Es lo más importante, que el Señor nos hable. A la fe que con diligencia fortalezca, estoy haciendo la paráfrasis, que con diligencia aumentemos nuestra fe. Y cuando aumentemos nuestra fe con diligencia, aumentemos virtud. Y cuando tengamos más virtud con diligencia, aumentemos el conocimiento. A mí me gusta preguntarle mucho a mi hija Mimi, que dónde está en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús habla y dice: muchas viudas había en el tiempo del profeta Elías. Y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo. ¿O no dice así el Señor Jesús? Amén. ¿En qué evangelio está? En Lucas. En los primeros capítulos de Lucas. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros, porque el Señor Jesús le está hablando a un pueblo rebelde. Y les dice: así como pasó entonces, así va a volver a pasar ahora. Que a quien fue enviada la palabra de Dios no la recibieron, pero a otras personas
se les envió y ellos sí la recibieron. Porque cuando tú estudias cómo era la viuda, diligente. La viuda era diligente. ¿Cómo la encontró el profeta Elías? Levantando leña. O sea, sí es cierto, se iban a morir según sus cálculos matemáticos, ellos iban a morir. Pero dijo, bueno, voy a hacer el último esfuerzo. No dijo, bueno, ya nos vamos a morir, nos vamos a tapar con la sábana, total. No, hermano. En la Biblia está el caso de Caleb. Él tenía 40 años cuando el Señor le dio una promesa. Y él dijo, han pasado 45 años y yo todavía tengo la misma fuerza, dame permiso. Porque dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas, como las correrán, caminarán. Amén. Y el Salmo dice que estarán vigorosos y que unen la vejez, fructificarán y estarán vigorosos. Hermano, el Señor está con nosotros, pero nosotros tenemos que tener diligencia. Y dice que al conocimiento, dominio propio. Guarde esto de dominio propio. Y al dominio propio, tengamos diligencia para tener paciencia. A ver, ¿cuántos impacientes hay aquí? Somos muy impacientes. Somos la generación de los impacientes. Por eso se tuvo que crear el Nescafé y otras muchas cosas. Porque somos impacientes. Y dice la palabra, y a la paciencia piedad, que es el temor a Dios, y a la piedad afecto fraternal. Quiero que tenga cuidado bien con cada una de estas virtudes, y al afecto fraternal, amor. Recuerde que yo voy a compartir algo de sumar y no restar. Hoy voy a hablar acerca de la sensatez y la tolerancia. La sensatez es la primera condición de la felicidad. Puntos suspensivos. Las palabras jactanciosas de los soberbios, recibiendo como castigo grandes golpes, les enseñan en su vejez a ser cuerdos. Lo voy a repetir. Ese es un dicho de Sófocles. Lo voy a repetir otra vez. La sensatez es la primera condición de la felicidad. Puntos suspensivos. Las palabras jactanciosas de los soberbios, recibiendo como castigo grandes golpes, les enseñan en su vejez a ser cuerdos. O sea, esto quiere decir, así en palabras más, palabras menos, que muchas veces nosotros no tenemos ni idea de por qué somos tan orgullosos. Por ejemplo, muchos podemos decir, y ahorita lo vamos a ver, es que yo trabajo mucho. No. Es que Dios te permite la salud. Es que Dios te permite la vida. Es que Dios te presta a tus padres. Es que Dios te presta el trabajo. Es que Dios te presta la salud. La sensatez es una virtud que no abunda mucho, sino que por lo contrario brilla por su ausencia en una significativa proporción de la humanidad actual. Casi la mayoría de nosotros somos muy insensatos. No tenemos sensatez, porque la primera señal de la sensatez es buscar a Dios. Salmo 14:2 y Salmo 53:2. La primera señal de la sensatez es buscar a Dios. Uno nada más, no todos en coro. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Para ver si había alguna persona sensata que buscara a Dios.
La primera señal de una persona sensata es que va a buscar de Dios. Mire, yo le voy a decir esto. Ojalá no sea su caso, pero usted no debería pasarse un día sin tomar agua y sin comer sanamente. No debería. Así como la vida natural, física, usted no debe pasar un día sin orar. Usted no debe pasar un día sin leer la palabra del Señor. No, es la primera señal de la sensatez. Es buscar a Dios. La creencia en Dios dista mucho de ser insensata, como lo pretenden los ateos hoy en día, muchos de los cuales son los que, para su propio prejuicio, ponen en evidencia su insensatez mediante las actitudes jactanciosas y soberbias ¿Sabe que una persona que niega a Dios es que esa persona se cree autónoma? Y sabe que, creo que si no me equivoco, es San Juan 5, Cristo dice, el Señor Jesús dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado potestad al Hijo de tener vida en sí. O sea, nadie tiene existencia por sí mismo, sino solo Dios. Él es el único que no necesita nada, ni a nadie. Todos nosotros, todas las criaturas, todo lo creado, necesitamos. Todos necesitamos. De una o de otra manera, necesitamos. Y una de las cosas erradas de los ateos es que muchos de ellos, para su propio perjuicio, ponen en evidencia su insensatez mediante las actitudes jactanciosas y soberbias que los caracterizan a la hora de presumir de su ateísmo. Cuando ellos están presumiendo su ateísmo, su mucha no creencia en Dios, de manera ostentosa y hasta desafiante, no en vano la Biblia advierte. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: con el orgullo, fíjate, con el orgullo. Hermano, tú tienes que ver a una persona que está a punto de caer y tienes que ver cuán hondo va a caer. Entre más orgullosa sea, entre más jactanciosa sea, entre más prepotente sea. Porque, hermano, dice la Biblia que Dios resiste y da gracia. Y este texto dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Si alguien lo quiere leer, por favor. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gracias, hija. Así lo experimentó de manera muy gráfica y dolorosa. Qué triste es, hermano, cuando Dios va a tener que permitirnos, darnos de golpes en el piso por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra insensatez. Qué bueno es cuando nosotros tenemos cordura. Alguien podría decir: bueno, si yo no sé si voy a vivir mañana, yo no voy a hacer planes para mañana. ¿Eso es bíblico? No, porque dice la Biblia: mañana iré, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos en primer lugar al Señor en nuestra vida y nosotros ponemos todos nuestros planes en las manos de Dios, pedimos su ayuda, pedimos
me encanta la palabra cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, diga, es en Él. Con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. Nabucodonosor lo experimentó de una manera gráfica y dolorosa. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 33. Vamos a darnos cuenta cómo Nabucodonosor se está jactando, se está pavoneando, creyendo que su fuerza, su sabiduría y su inteligencia. Daniel capítulo 4 del versículo 30 al 33. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Gracias, hija. Un hombre que se jactaba, un hombre que Dios le había hablado y le había dicho que Él iba a traer este castigo sobre él, y trajo este castigo sobre él. Perdió la razón y se volvió como un animal, se volvió como una bestia. Diga, porque no reconoció. A veces somos ingratos y no reconocemos el gran favor de Dios para nuestras vidas. Qué preciosa es la alabanza de la hija del hermano Marino cuando dice: déjame, dice ella, que sea agradecida y que siempre esté a tu lado y que no te pague mal. Déjame que yo sea agradecida. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame, Señor, a reconocer tu mano, tu misericordia, tu poder a favor de nosotros. Dios es bueno, pero recuerda que dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerden, la maldad, dice la Biblia, es insensatez. Eclesiastés 7:25 y Jeremías 4:22. Si me ayuda alguien con Eclesiastés. Eclesiastés 7:25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Para conocer la maldad de la insensatez. ¿Cuántas cosas no se han llegado a perder? El favor. O como yo he dicho, hablando coloquialmente, el aumento del sueldo, el que despidan a alguien del trabajo por la insensatez, o el que no reciba un trabajo por la insensatez. Y Jeremías capítulo 4 versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué triste es cuando nosotros... Por eso, hermano, hay ciertas cosas que uno no las aprende en un doctorado, en una universidad,
Qué bueno cuando nosotros tenemos padres que nos enseñan buenos principios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En conexión con ello, el rey David admitió con honestidad en más de una oportunidad que sus circunstancias lastimosas eran un producto directo de la maldad e insensatez. Lo que acabo yo de decir, David sabía de que mucho de lo que él estaba cosechando era porque él no había actuado de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmos 38, versículo 4 y 6. Salmos 38, 4 al 6. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Qué entiende usted por iniquidad, hermano, hermana? ¿Qué entiende usted por iniquidad? Porque siempre menciona como una palabra diferente al pecado. La raíz del pecado. Por ejemplo, se la voy a poner: si mi abuelo fue muy borracho y mi papá fue borracho, por alguna razón genética, espiritual, de potestad maligna, de ceguera, yo voy a tener una inclinación al alcohol, pero yo voy a tomar por mi decisión. No es decisión de mi abuelo ni de mi papá, es o sea, nunca quitemos el asunto de la responsabilidad. Yo y nadie más que yo soy responsable del pecado que yo cometo. Y yo puedo hacer que la iniquidad que cayó sobre mi cabeza no caiga sobre la cabeza de mis hijas, porque la Biblia dice que en Cristo son rotas todas las maldiciones. Yo lo puedo repetir, pero es bien diferente a que eso suceda. Yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que buscar en la palabra la fortaleza para que esa maldad sea rota y no vaya a la siguiente generación. Hay un producto del mal que David había hecho, hay un resultado, hay un fruto, hay una consecuencia. Yo recuerdo parado en este púlpito un fin de año, yo le decía a los hermanos hace como 4 años, 5 años, que tengamos menos facturas que pagar, porque tarde que temprano los vamos a pagar. Lo voy a repetir, que tengamos menos facturas que pagar, porque más temprano que tarde vamos a pagar. También el Salmo 69:5. Salmos 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Gracias. Señor, tú conoces mi insensatez. Porque, hermano, nadie nos pone una pistola en la cabeza para que hagamos el mal. Decidimos, tomamos la decisión, es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto que si somos muy débiles espirituales, el enemigo va a ganar ventaja, pero si bien es cierto que la debilidad espiritual es nuestra responsabilidad. Si usted pasa más tiempo en las redes sociales, más tiempo en otras cosas y no en la palabra de Dios, porque usted y yo necesitamos más tiempo pasar con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Bueno, ya que estoy en este punto, yo quiero que vayamos, por favor, porque dice el apóstol Pedro que con diligencia, Efesios 4:22, ¿cómo dice Efesios 4:22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Según la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Despojarme.
No lo va a hacer Dios. Lo tengo que hacer yo. No lo va a hacer Dios. Lo tengo que hacer yo. En mi matrimonio hay unas responsabilidades conforme a la palabra que son mías, y en mi matrimonio hay unas responsabilidades que conforme a la palabra son de mi esposa. En mi familia hay responsabilidades nuestras como padres con las hijas, y hay responsabilidades de las hijas con nosotros como padres, conforme a la palabra. Y lo que no es correcto, yo tengo, dice el texto que leyó el hermano, despojarme en cuanto a la pasada manera de vivir. Yo y solamente yo y únicamente yo tengo que despojarme. Es que no puedo, soy yo mismo, porque dice alguien repitió esto y dijo: al viejo hombre no hay que herirlo, hay que matarlo. Y el siguiente versículo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que la palabra de Dios abunde, diga abunde, más en nuestros corazones. Que la palabra de Dios abunde. Y dice la Biblia: despojaos y renovaos. Y el siguiente versículo: Efesios 4:24. Y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, renovaos y vestíos. Mi responsabilidad, su responsabilidad. Por eso usted viene aquí para tratar de aprender la palabra del Señor y usted poner en práctica cada día. En los quehaceres, en el quehacer cotidiano, nosotros fortalecemos nuestra fe para que en determinado momento tengamos lo que los 3 apóstoles llamados al monte glorioso de la transfiguración, donde ellos vieron la gloria del Señor. Pero eso no fue siempre. Cuando el apóstol Pedro dijo: bueno, es para nosotros hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el Señor, parafraseando yo, les dijo: no, porque abajo hay un endemoniado y tenemos que ir a hacer la labor que el Señor nos mandó a hacer. Diga: pero hubo un momento de gloria y mucho tiempo de tedio. Porque a veces usted lee la Biblia y cree que no pasa nada, pero está pasando. Claro que está pasando. ¿Usted cree que ora y no pasa nada? Claro que está pasando. Usted y yo somos el resultado de oraciones contestadas. ¿Cómo nosotros podemos combatir la insensatez? ¿Cómo podemos combatir la insensatez? Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:15, practicando el bien. Nosotros como cristianos tenemos que tener, somos luz, somos sal. Si lo tiene, 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, haciendo el bien. Alexis, yo creo que es la única persona que sabe más de cuántos males yo he recibido de muchas personas que yo he ayudado mucho. Y Juan también, yo creo. Y cuando me vuelven a pedir ayuda, se la volvemos a dar. Claro que está en nuestra posibilidad, que está en nuestra facultad, practicando el bien. Es como nosotros vamos, hermano, siempre tenemos, hermano, un gracias amable, un vaso de agua, un sándwich. Por eso la insensatez se combate practicando el bien. Asimismo, la doctrina cristiana, no por ser de origen sobrenatural y aceptar la posibilidad de los milagros
deja de ser muy sensata. O sea, nosotros creemos en los milagros, pero no porque yo creo en los milagros voy a agarrar una serpiente. No, yo tengo que vivir con sentido común. Yo tengo que cuidar mi cuerpo, no porque quiero ser Mr. Veracruz o Mr. Tierra Blanca, no. Diga, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. El Padre y el Hijo quieren venir a nuestro corazón, a vivir en nuestro corazón. El cristianismo es de origen sobrenatural y aceptar la posibilidad de los milagros deja de ser muy sensata para las personas carentes de prejuicios. Vamos a Hechos 26, 25 y 1 Corintios 10, 15. Hechos 26, 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No estoy loco, sino hablamos palabras de verdad y de cordura. Todo lo que el apóstol había expresado eran palabras correctas y cuerdas. Lo que las personas de ese tiempo se negaban a creer es lo mismo que se niegan a creer ahora, que Cristo venció la muerte. Diga, Él venció la muerte. Hermano, es la razón de ser cristianos. Cristo venció la muerte. Amén. Él venció la muerte. Por eso nosotros, voy a ir a Hebreos, si me quiere acompañar. Hebreos, dice la palabra de Dios así. Capítulo 2, versículo. Hermano, esto usted se lo tiene que aprender de memoria. Usted tiene que vivir con este texto como bandera. Primero, hay un versículo anterior en mi teología fundamental que está en Corintios. Ese no se los voy a dar ahora, se los doy después, donde dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que sucedería con la crucifixión de Cristo, nunca lo hubieran crucificado. Y está hablando de las potestades espirituales, de los príncipes espirituales. Ellos creyeron que azozando a Pilato, a los escribas, a los fariseos de que mataran a Cristo, ellos iban a triunfar. Y ellos no sabían lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Diga, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Diga, gloria a Dios. Por eso tenemos vida eterna. Porque era el plan escondido de Dios desde antes de la fundación del mundo, el cual los príncipes de este siglo no conocían. Que el Hijo de Dios tenía que participar de carne y sangre. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban yo lo leo así, toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, ¿sino a quién socorrió? Diga, gloria a Dios. Sí, hermano. Es una bendición conocer la palabra. Y es una bendición conocer a Cristo. Porque la intención de la palabra es revelarnos a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta. Todo el Nuevo Testamento apunta. Y los evangelios apuntan a Cristo. Sí. Y cuando nosotros hablamos de la sensatez y de la tolerancia, y nosotros como cristianos debemos ser, ¿sí leyeron primera de Corintios 10, 15? Como a sensatos os hablo. El apóstol Pablo está diciendo, bueno,
analicen con sensatez lo que les acabo de decir y vean si es correcto lo que yo he dicho o no. Júzguenlo. Estoy hablando con sensatez y con todo bajo el pretexto de la sensatez y de la actitud respetuosa y tolerante de ella implica, no se le pueden hacer tampoco concesiones a la insensatez como lo pretenden a veces actitudes muy progresistas de nuestros días como el famoso pluralismo y multiculturalismo. Porque hay cosas que nosotros podemos querer, aceptar y tolerar, y nosotros entonces entraremos en problemas serios. Con el pluralismo y el multiculturalismo, con su discurso a favor de la validez de todas las culturas y religiones por igual, porque entonces nosotros caeríamos en un grave problema, porque al tolerar de algún modo la insensatez, como es apenas obvio, la sensatez termina siendo la víctima. Veamos Deuteronomio 32, 21, Romanos 10, 19 y 2 de Corintios 11, 19 al 20. Repito, Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjate el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahora, por favor, alguien lea Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Gracias. Y finalmente, 2 de Corintios 11, versículos 19 y 20. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. El apóstol Pablo está diciendo, el tolerar aquí no es bueno, porque toleran a los necios, siendo ellos cuerdos. Ser sensato es tolerar, tener prudencia, pero hay veces que nosotros no debemos tolerar lo incorrecto. Pero, y con esto voy a concluir, Susi, lo más sorprendente es que Dios no desecha a los insensatos. Eso es lo más maravilloso, sino que los elige precisamente para mostrar en ellos aquello de lo que Él es capaz de hacer. Dios puede transformar el corazón más insensato en el corazón más prudente, más sabio. Él ha escogido lo insensato, lo necio, lo vil, lo menospreciado. Dios puede, precisamente, toma lo insensato, lo elige precisamente para mostrar en ellos aquello de lo que es capaz su poder al transformar la más manifiesta insensatez en una sensatez tan admirable que termina dejando en vergüenza aún a los sabios y a los poderosos de este mundo. 1 de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y podemos terminar con la invitación de Proverbios 9:6 de la NBI. Dejen su insensatez y vivirán.
y andarán por el camino del discernimiento. Vamos a adorar al Señor. NBI dice: dejen su insensatez y vivirán, y andarán por el camino del discernimiento. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has permitido hacer, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Permite que esta palabra traiga fruto en nuestros corazones. Vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, que nos guarde, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.